En lo más profundo del océano se esconden seres y entidades que los humanos no estamos listos para conocer. Solo pocas personas llegan a tener un contacto con estas criaturas, además por supuesto de todos los fenómenos inexplicables que se presentan en el mar. Así que prepárate, porque los siguientes relatos te harán tener más respeto del océano. Hola Trastorno. Sigo tu canal desde hace poco tiempo, me gusta el tipo de contenido que subes. Actualmente radico en Estados Unidos, pero mi familia es de Campeche. Yo, desde que era pequeño, le tengo una fobia súper grande al mar, no es solo por las historias de ahogamientos o las criaturas raras que contaban en el pueblo. En realidad, lo que me marcó fue una cosa que le pasó a mi abuelo, don Pepe, que era pescador de toda la vida en Campeche. Cada temporada salía con sus amigos a pescar sábalo, una rutina que tenían bien dominada. Él contaba que un día, en 1991, salió como siempre con 3 compañeros en su barca, un bote modesto pero que los llevaba a donde necesitaban. Todo iba normal, cuando de repente notaron que los peces los estaban guiando hacia otro lugar, estos se movían en cardúmenes enormes y los llevaron hacia una islita que nunca habían visto. Según mi abuelo, el lugar estaba repleto de peces, como si fuera el paraíso de los pescadores. Obvio, no desaprovecharon y bajaron a explorar. La isla no tenía gran cosa, había puro árbol, rocas y arena. Se sentaron un rato en la playa, descansando y mirando el cielo. De repente las cosas se pusieron raras. Las nubes empezaron a formar figuras, decía mi abuelo que eran rostros humanos, muy claros, casi como si los estuvieran observando. Mi abuelo y sus amigos se sintieron mal, con un mal presentimiento, las nubes se pusieron negras de repente, y rápido se subieron a la barca para llegar a tierra firme. Durante el camino de regreso, notaron algo bien extraño, los peces que habían atrapado se estaban descomponiendo a una velocidad imposible. En cuestión de minutos, algunos ya estaban en los puros huesos, y mi abuelo y sus amigos se enojaron porque habían perdido todo el día para nada, discutían qué carajos estaba pasando, pero ya para esas alturas solo querían llegar a sus casas. Cuando mi abuelo llegó a la casa, todos lo miraron como si vieran un fantasma, mi abuelita se desmayó del susto, mis tíos gritaban, los primos lloraban. Él no entendía nada, estaba confundido, les decía, ¿qué pasa? Solo fui a pescar. Mi tía más grande se le acercó temblando y le dijo algo que lo dejó helado, le comentó que llevaba 2 años desaparecido, que las autoridades los buscaron por cielo y mar, pero al final los dieron por muertos. Para cuando regresó ya era casi 1993. Mi abuelo insistía que no, que solo habían pasado unas 7 horas, que todo era un error. Lo más loco es que fue con sus amigos, y a ellos les contaron lo mismo, sus familias también creían que estaban muertos, que habían desaparecido en el mar. Mi abuelo, terco, no lo podía creer, estaba tan seguro de su versión que un día agarró a mi papá, a mis tíos y a algunos primos, los subió a la barca y los llevó a buscar esa isla. Dieron vueltas y vueltas, pero nunca encontraron ni rastro de ella. Mi abuelo ya falleció hace unos años, y esta historia la confirmaron todos en la familia, nadie de hecho tiene una explicación lógica. Bueno, lo único que sé es que desde que escuché esa historia, no me acerco al mar ni de chiste. Eso es todo lo que tengo para contar, te agradecería si llegas a leer esta historia. Donde yo vivo, hay una playa chiquita a la que va mucha gente, especialmente en épocas de verano y Semana Santa. Hace varios años, pasó una tragedia que marcó a la comunidad, y aunque ya pasó el tiempo, todavía la gente habla de eso. Les cuento, una vez salió en las noticias locales que un chico, de apenas 20 años, había fallecido ahogado en la playa. Este chico estaba de fiesta con sus amigos en la playa, y ya era de noche, estaban bebiendo, pasándola bien. Pero de acuerdo al testimonio de uno de los amigos, contó que el muchacho se puso raro, y se levantó de pronto, miró a sus amigos, con una cara que según ellos, no parecía la suya, y les dijo, adiós, ya me voy, me habla mi hermano. Y luego se metió al agua sin dudar. Los demás se rieron, pensaron que estaba bromeando, pero pasaron unos segundos, luego minutos, y él no salía. Cuando se dieron cuenta de que algo andaba mal, se metieron al agua a buscarlo, desesperados. El mar estaba tranquilo esa noche, no había olas fuertes ni corrientes raras, pero no lo encontraron. Llamaron a la policía, llegó hasta gente de Protección Civil a buscarlo y después de horas de búsqueda, encontraron su cuerpo. Estaba muy lejos de donde se había metido, como si algo lo hubiera arrastrado. La noticia nos dejó a todos en shock. Lo más turbio de todo, y lo que me da escalofríos hasta ahora, es lo que dijo el chico antes de meterse al agua, eso de que le hablaba a su hermano, porque, miren, resulta que él tenía un hermano mayor que murió años antes, también ahogado en el mar.
Fue una de esas tragedias que marcan a una familia para siempre. Creo que el hermano tenía como 25 años cuando pasó y él era apenas un adolescente en ese entonces. La gente del pueblo empezó a murmurar cosas raras después de lo del ahogamiento. Algunos decían que el fantasma de su hermano lo había llamado, que lo jaló al mar para que estuviera con él. Pero no sé, eso no me cuadra. Digo, un hermano, aunque sea un espíritu, ¿por qué querría hacerle daño a su propia sangre? Arrebatarle la vida a alguien tan joven no tiene sentido. Yo sí creo que algo en el mar se hizo pasar por su hermano, algo que no era humano. No sé si me explico, pero siempre he sentido que el mar es turbio. Aquí todos crecimos con historias de pescadores que juran haber visto cosas en el agua, o voces que los llaman por su nombre cuando están solos en el bote. Así que sí, esta es una de las cosas que me hace tenerle un gran respeto al mar, ya que puede ser muy peligroso. Cuando tenía 9 o 10 años, en la primaria, nos dejaron de tarea ir al Museo de Antropología que está ubicado en la Ciudad de México. Fui yo con mi mamá y otro compañero, quien igualmente llevó a su mamá. El caso es que estábamos en el jardín del museo, y ahí había un señor que trabajaba en algo del gobierno. Este llevaba un traje negro, lo recuerdo perfecto, y unos lentes oscuros, era gordito, alto y de piel blanca. Yo estaba viendo las esculturas con mi mamá y el señor se nos acercó y nos empezó a explicar acerca de una escultura que era parecida a una sirena. En ese entonces estaban muy de moda los videos de sirenas captadas en cámara que subían a YouTube por allá del año 2010. Y a mí, inocentemente, se me ocurrió decirle que yo creía que las sirenas existen. Entonces, el hombre me volteó a ver, me sonrió y me preguntó, con una voz baja, ¿quieres que te diga un secreto? Le dije que sí, y él me dijo que las sirenas de hecho sí existen. Luego se acercó y me dijo, yo trabajo para el gobierno americano y mexicano, y sé muchas cosas que la humanidad aún no está preparada para saber. Entonces, sacó su celular de esa época, desconozco cuál era, y me mostró fotos donde salía él a un lado de unos cuerpos sin vida con fisionomía de sirenas. Juro por Dios que mi mamá también las vio, ella se acuerda, y eran como fotos de excavaciones submarinas. En las fotos, el hombre salía acompañado de mucha gente del gobierno y así, yo pues andaba bien contenta porque por fin sabía la verdad, pero mi mamá estaba asustada. Yo le pregunté al señor por qué no mostraban las pruebas a las personas y dijo lo mismo, que la humanidad no estaba lista para ver todas las cosas que existen en el mar. Después de eso, mi mamá, espantada, me dijo que ya nos fuéramos y me despedí de él. Pasaron como 5 minutos, caminamos poquito y cuando lo volví a buscar con la mirada ya no estaba. Hasta la fecha recuerdo mucho eso y me hubiera gustado no ser una niña para poder preguntarle más cosas, ya que definitivamente siento que mi cabeza no entendía el nivel de persona con la que estaba hablando. Hasta hoy día lo recuerdo con mi mamá y nos quedamos pensando en qué habrá pasado con aquel trabajador misterioso del gobierno. Luego de ver esas fotos ya no tenía duda de que las sirenas sí existen. Si de algo estoy segura, es que el gobierno siempre ha escondido muchas cosas turbias, como ovnis y cosas así. En fin, mucho texto, pero quería compartir esa anécdota porque jamás la olvidaré. Buenas noches a todos. Me animé a contarles esta historia que me trae dando vueltas en la cabeza desde hace años. Cuando yo era joven, vivía en un pueblo en una zona costera del país. Resulta que cerca de mi casa había un señor que se llamaba Miguel, era un marinero retirado que vivía solo, en una casita pequeña. La gente decía que el señor estaba medio loco, la verdad es que no hablaba mucho con la gente, pero conmigo siempre fue buena onda. De vez en cuando me lo topaba en la calle o en la tiendita y nos poníamos a platicar. Cabe mencionar que don Miguel era ciego de un ojo, llevaba un parche negro, y eso ya de por sí lo hacía ver misterioso. Un día, me contó cómo perdió ese ojo. Y no fue un accidente ni nada por el estilo. Según él, fue por un intercambio que hizo con una criatura del mar. Me dijo que allá por los 90, cuando todavía navegaba en el Pacífico, se topó con algo que no era de este mundo. Una noche, en medio de una tormenta muy fuerte, vio algo en el agua, era un bicho con aspecto de pez, pero este tenía la mitad de su cuerpo para arriba humanoide. Medía cerca de 2,5 metros, podía respirar afuera del agua, la piel era escamosa y sus ojos eran parecidos a los del humano. Esta criatura llevaba de nombre Martiris y era de una familia de seres marinos que viven en lo más profundo del océano, en una especie de comunidad oculta que nadie ha encontrado. Recalcó que de alguna forma están relacionados con las nereidas de la mitología griega y aunque son muy poderosos, ellos tienen una visión pésima, son parcialmente ciegos y se guían por otros sentidos. Por eso, este bicho le ofreció un trato, le pidió uno de sus ojos a cambio de darle ciertas habilidades.
Puede sonar extraño, pero don Miguel me dijo que aceptó el trato, ya que, a cambio, la criatura le dio 3 cosas. Primero, una resistencia brutal al agua, es decir, podía aguantar la respiración más tiempo que cualquier humano, una fuerza bruta y una longevidad muy superior al promedio. Pues según le contó esta criatura, viven más de 100 años fácilmente. ¿Saben qué es lo más loco? Que don Miguel no parecía un charlatán. Me llevó a su casa una vez y me enseñó un montón de medallas colgadas en la pared. Eran de sus años como marinero. Tenía fotos de él en barcos desde los 60 hasta los 90, siempre con esa mirada seria pero orgullosa. Me contó que, gracias a esos dones, pudo salvar a un montón de compañeros de ahogarse en alta mar. Decía que en las tormentas, mientras todos estaban en pánico, él sentía el agua como si fuera su casa, era como si el mar lo respetara. Fue uno de los mejores marineros de su generación, según él, y las medallas parecían respaldarlo. La gente del pueblo, claro, no le creía nada. Decían que estaba chiflado, que se inventaba historias para no sentirse tan solo. Sin embargo, él se miraba muy honesto y se emocionaba mucho cuando hablaba del mar y de esa criatura. Hace mucho me enteré que don Miguel había fallecido, murió a los 106 años y dicen que hasta el final se veía fuerte. Cuando me enteré de su muerte, sentí que se fue con un montón de historias que nadie más va a saber. Me hubiera gustado preguntarle más sobre aquellas criaturas y qué otras cosas vio en el mar. En el 2014, estaba con mi familia en una playa acá en Costa Rica, mis hermanos y yo estábamos jugando en la orilla porque la marea estaba un poco fuerte. Todo estaba bien, pero de repente, vimos que el mar traía algo entre las olas, como a unos metros de nosotros. Pensamos que era un pez o un pedazo de basura, pero cuando nos acercamos, ¡ay no!, era un torso humano, sin extremidades, todo hinchado, descompuesto, con la piel gris y un olor asqueroso que me dio náuseas al instante. Quedé paralizada, mis hermanos gritaron y salimos corriendo. Le dijimos a mis papás, y en nada se armó un montón de gente alrededor, todos mirando con cara de espanto. Alguien llamó a la policía, vinieron rápido con ambulancia y se lo llevaron envuelto en una bolsa. Nunca supimos qué pasó, si era de un accidente o qué, pero desde ese día estoy traumada con el mar, me da un miedo y asco meterme al agua. No entiendo cómo la gente se baña tan tranquila, sabiendo las cosas terribles que el océano esconde y puede escupir en cualquier momento. Así que esa es mi historia que me hizo tenerle fobia al océano. Hola a toda la comunidad. La siguiente historia le sucedió a un amigo cercano. Trataré de omitir algunos detalles por motivos que contaré más adelante. Él trabajó un buen tiempo como buzo de mantenimiento. Era un trabajo pesado según cuenta, soldar tuberías submarinas, revisar estructuras, cosas así. Años atrás, lo contrataron para un trabajo en una casa de una familia muy rica. Esa casa estaba literalmente pegadita al mar. Era una mansión con muelle privado. El trabajo era arreglar unas estructuras que pasaban por debajo de la casa, como pilotes o algo por el estilo, que sostenía parte del terreno. Mi amigo era el nuevo del equipo, así que le tocó el trabajo sucio, bajar con el equipo de buceo, hacer inspecciones visuales, limpiar corrosión con una especie de hidrolavadora submarina y chequear las soldaduras de los soportes con una cámara endoscópica. Básico, pero pesado, porque el agua estaba turbia y la corriente no ayudaba. Antes de bajar, uno de los compañeros le dio una advertencia rara. Le dijo que no se fuera a asustar con lo que estaba abajo, pues los dueños de la casa tenían una obsesión con esculturas de sirenas y criaturas marinas. Él le dijo que había un montón en el fondo y que parecían un cementerio submarino. Mi amigo asintió y no pensó la gran cosa, bajó con su equipo, tanque de oxígeno, regulador, linterna, todo lo estándar. El agua estaba fría y con poca visibilidad, así que se concentró en el trabajo. Estaba tan metido en revisar las juntas de los pilotes y en no enredarse con los cables que ni siquiera miró alrededor. Pero después de un buen rato, cuando terminó una sección, decidió tomarse un segundo para descansar y mirar el fondo, por mera curiosidad. Ahí fue cuando vio unas esculturas, tal como le habían dicho, había varias figuras de sirenas, tritones con tridentes, y lo que parecían niños pequeños y adultos en poses raras, que le pareció turbio. Todas estaban cubiertas de algas, pero se veían clarito bajo la luz de su linterna. Le dio un poco de miedo, pero lo que lo dejó helado fue una escultura de una sirena que posaba sentada en una roca, con la cola enrollada y la cabeza de lado, como si estuviera mirando algo a lo lejos. Era tan detallada que parecía real, con escamas brillando bajo el agua. Se acercó un poco, y esa cosa giró su cabeza y salió disparada, nadando rápidamente hacia el fondo del mar. Mi amigo asegura que vio los ojos de esa cosa brillar un segundo antes de que se moviera, subió lleno de miedo a la superficie, tratando de mantener la calma para no hiperventilar con el regulador. Cuando llegó arriba, los otros del equipo lo vieron pálido, pero él no dijo nada.
se quedó callado, fingiendo que todo estaba bien. La paga era demasiado buena como para ponerse a hablar de locuras y arriesgarse a que lo despidieran o lo tomaran por loco. Terminó el trabajo, cobró y nunca le contó eso a nadie, hasta que en una noche de copas nos lo confesó a varios amigos. Nosotros tenemos la teoría de que hay personas muy ricas que tienen sirenas en su haber, algo así como un gusto muy excéntrico, pues es difícil pensar que éstas no existan, tomando en cuenta la cantidad de gente que dice haber visto una. Aquí termina la historia, me gustaría que fuera anónima por favor, y te mando mis felicitaciones por el contenido que traes al canal. Hace muchos años, cuando era adolescente, vivía a unos kilómetros de la playa y a veces iba a sentarme a mirar el atardecer. Una vez, recuerdo que era un atardecer frío, la playa estaba solitaria y yo me senté en la arena, mirando el cielo naranja. Todo estaba calmado, hasta que a lo lejos, en el agua, noté algo gigantesco que salía y luego se volvía a sumergir. Parecía un maldito monstruo marino, ya que su aspecto era de reptil, su cabeza era enorme, con ojos grandes y oscuros, y tenía unos colmillos afilados. También alcancé a ver que tenía una cola larguísima con la cual azotaba el agua, haciendo un sonido horrible. Por si fuera poco, esa cosa llevaba unas crías, más pequeñas que ella, pero aún seguían siendo enormes, y luego, como si nada, se hundieron todas en el agua. Yo salí corriendo, sin mirar atrás, con el sonido de mi propia respiración ahogándome, y me topé con un señor igual de asustado. Él me dijo, ¿tú también lo viste? Yo solo asentí con la cabeza y nos fuimos juntos a refugiar detrás de una casa, donde miramos hacia el mar, pero esa criatura ya se había ido. Yo le pregunté al señor qué cosa era eso, pero ni él me supo decir. Después de esa experiencia tuvieron que pasar como 10 años para que volviera a ir a una playa, pero aquello que vimos en el agua, nunca lo podré sacar de mi cabeza. Espero que hayas disfrutado de este video. Si fue así, recuerda dejar tu like y suscribirte, así como activar la campana de notificaciones. Quiero mandarle un gran saludo a todas las personas que forman parte de esta comunidad, desde los miembros hasta aquellos que se toman el tiempo de dejar su like y su comentario. Cada uno de ustedes es muy valioso en esta comunidad, así que agradezco todo su apoyo y espero que sigan disfrutando de los videos. Sin más que decir, me despido. Un saludo y hasta pronto.